julio de cada año, porque aparte a Tonalá se le impuso la advocación, al igual que Querétaro, igual que la batalla de Sangremal, de Santo Santiago, que era el caballero por excelencia que ayudaba a las milicias españolas a conquistar todo el territorio al que llegaban. Y entonces somos testigos de una tradición de hace 400 años, que probablemente mañana abundaremos todavía un poquito más en los lugares que estemos, y que cobra una notable fuerza, porque el coloquio en sí habla de la pérdida del territorio y del reclamo del indígena sobre el territorio. Déjenme darles un dato. ¿Saben hasta qué año los españoles y la religión católica comenzó a considerar que los indígenas tenían alma y entonces podían ser seres humanos? En el segundo concilio mexicano que organizan los obispos, pero que tuvo que autorizar primero el Papa, estamos hablando de 1550. Se dice que ya se apareció la Virgen de Guadalupe, se dice que ya se apareció Santo Santiago, la Virgen de Ocotlán, y no sé cuántas más en muchos territorios, pero no tenían alma los indígenas. Entonces, ¿cómo iban a tener territorio si no tenían alma? Y peor, se las cuento, empiezan a traer poblaciones africanas a trabajar, sobre todo a los territorios, encabezados por los belicosos, salvajes, etcétera, 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 chichimecas, de Querétaro, de Guanajuato, de partes de Michoacán, de Jalisco y Zacatecas, y entonces se empiezan a dar una serie de mezclas y empiezan a ser catalogados todavía de un rango inferior en un sistema que impusieron los españoles que se denominó de castas. ¿Sí? Hace 400 años, por mi color de piel, yo no podría estar hablando delante de ustedes. No tendría ni el uso de la voz, tampoco don Rodolfo, probablemente Aurelio sí, porque es más claro, pero así operaba México. Y este racismo pues sobrevivió hasta el siglo XX. Entonces, todo este collage de situaciones sociales históricas, trasladémonos hasta que un indígena diga a su autoridad, a la que parece burocracia actual, pero así era, a su alcalde mayor, y luego su alcalde mayor a su vez a su regidor de la ciudad, y ese regidor a su vez al oidor de la audiencia, y el oidor de la audiencia al gobernador de la provincia, y el gobernador de la provincia iba a la Ciudad de México a hablar con el oidor de la audiencia de la Nueva España, y luego ese hablaba con el obispo, y luego el obispo pues lo platicaba con el virrey, y el virrey decía pues sí lo mando a España, no lo mando a España, y si decían que sí, y si determinaban que sí se iba a España, entonces pues se iba a Sevilla, ahí se dictaminaba, y si decían sí procede, pues entonces vamos con una especie de secretario que tenía el rey. Él era el último filtro antes de llegar al rey, y el rey decía, bueno, déjame ver si le pregunto al Papa si está de acuerdo o yo tomo la decisión. Parece burocracia actual, pero todo eso era únicamente para decir, oiga, quiero un pequeño espacio para sembrar, pero para mí, que no me lo quiten ni los encomenderos, ni la iglesia, ni otras personas. Fíjense nada más, pues se moría la gente para pedir un pequeño espacio de tierra. Tuvo que venir un virrey que fuera consciente, casi ya al final del periodo novohispano, estamos hablando ya en el siglo XVIII, que ese sí empieza a reconocer las comunidades indígenas. Este virrey lleva el apellido, por ejemplo, de una de las islas que están cerca de las Marías. Este virrey dice, sí, yo sí le voy a dar tierras,
Y entonces la comunidad indígena de Tonalá por primera vez es reconocida. Estamos hablando entre el año 1760 y 1780. Pero le limitan. Sí lo dan, pero no le dan mucho. ¿Qué tal que después las desaprovecha y se quedan ahí? Cuando lo que le daban, y no me va a dejar mentir don Rodolfo, pues era nada más donde podían sacar barro. ¿O estoy mintiendo? Entonces, pues, imagínense la desproporción. Ese rey que decía yo, que mi rey que se animó a darles tierra, se apellidaba Revillagigedo. Hay unas islas en el Pacífico que así se llaman. Revillagigedo, era conde. Pero luego llega el periodo de independencia, ¡chin! Se va para atrás todo. Vamos a iniciar de nuevo. Y luego viene la ley Caso, aquí en Jalisco por lo menos, donde las cosas tienen que estar como estaban. No le muevas, no le muevas. Si era de ese señor, no le muevas, ahí déjalo. Y ustedes, comunidad, mejor tranquilícense, mejor les doy un pase, sacan su zacatito, sacan su barrito, pero no le muevan. Se las tienen que ingeniar en los periodos de los brillantes, y sí debo decirlo, porque fueron de los que más afectaron a las comunidades indígenas, de los brillantes pensadores como Melchor Ocampo y como Benito Juárez, que fueron los que terminaron por darle la puntilla a los indígenas. Terminaron por decir, no, aquí no existen las comunidades indígenas, están locos. No, todos somos mexicanos. Oiga, pero los usos y costumbres, no. Todos somos mexicanos. Y la ley es pareja para todos. Oiga, pero es que no saben leer, no se pueden defender. Mándales un agrimensor, mándales una persona que les explique. Oiga, pero es que ni siquiera hay escuelas para que hablen español. México en el siglo XIX estaba derrotado, estaba destruido. La ley es la ley. Y decía Juárez, a los amigos, justicia y gracia. Al pueblo, justicia. Y los que más perdieron fueron los indígenas de todo México. ¿Y quiénes subieron? Pues los hacendados. ¿Y de quiénes se nutrían los hacendados? Pues de los indígenas. Y ahí están los terribles casos de explotación que hubo en Chiapas, en Yucatán, sobre todo en esas tierras tan fértiles. Llega Porfirio Díaz, con Porfirio Díaz les va igual o peor. Llega la revolución. Pues ¿cuál revolución? Decían. Los más perjudicados son los grupos étnicos. De hecho, uno de los mayores genocidas de indígenas en la historia mundial, para que lo apunte, es Álvaro Obregón. Él le declaró la guerra y él deseaba exterminar a los grupos yaquis en Sonora. ¿Cuándo se concientizan? Perdón, y abundar un poquito de Álvaro Obregón, el brillante José Vasconcelos, que era antiindígena, se le ocurre hacer como una especie de campos de concentración para llevar indígenas, para civilizarlos y luego regresar a sus comunidades y les quitaran el penco. ¿Sí saben lo que es el penco? ¿No? Es una palabra ofensiva que tiene correlación con la palabra pen. Esa era la situación que hacía, pero ya estamos hablando de 1920, eran objetos de folclore, de museo, los indígenas. Pero en Jalisco ocurre un movimiento muy curioso que va a ayudar a restablecer las comunidades indígenas. En 1918, un grupo de intelectuales de Jalisco, encabezados por el abuelo de José López Portillo, que fue presidente de México, José López Portillo, junto a otros intelectuales, mandan una carta al gobernador de Jalisco, Manuel M. Diegues, pidiendo se autorice que se vuelva a llevar a cabo la celebración de los Nastuanes, prohibida durante el porfiriato por atentar contra la moral y las buenas costumbres de las sociedades. Con este movimiento que encabeza su señor padre, junto a su abuelo y otras personas, Tonalá vuelve a recuperar parte de su identidad, pero ellos deciden ir más allá, porque también comienza la creación de los ejidos en México, y entonces se animan a pedir
tierras, no a nombre propio,